Liceo Polo Juan. Para esta clase vamos a ver los principios de elaboración del bodegón y algunos temas generales acerca de la composición artística de los cuadros que vamos a realizar. Gracias y bienvenidos. Vamos a utilizar diferentes formas y colores para realizar nuestros cuadros. Un ejemplo clásico es, vemos al compositor y artista Kandinsky, ruso, con su arte abstracto. Vemos los distintos tipos de formas que utilizó y los distintos tipos de colores. Entonces vamos a necesitar colores, escuadras y mucha imaginación para elaborar nuestros diseños. Vamos a hablar un poquito sobre la composición de los cuadros, y para eso vamos a hablar de un cuadro y que su composición determina el mensaje que queremos reflejar. Diferenciaremos la forma y la figura, agrupamos y lo que percibimos es un principio de proximidad. Entonces vamos a siempre a tratar de trabajar en grupos. Por ejemplo, cuando vemos el bodegón de frutas, las frutas están siempre hacia un lado, no están mezcladas, y nuestra mente tiende a inventar la información faltante, por ejemplo los logotipos o alguna letra que no alcancemos a leer o alguna parte del dibujo que salga. Entonces nuestra mente se va a encargar de inventar la información faltante. La percepción es muy importante en la elaboración de los modelos, y aprendemos que la distancia se hace más borrosa en la lejanía, y estos elementos que acabamos de mencionar los vamos a utilizar para elaborar el modelo. Vemos cómo la percepción nos engaña y nos afirma. Si analizamos estas dos líneas, tienen la misma longitud. Lo que pasa es que la sensación de lejanía hace que la línea esta línea superior se vea más grande. Pero si la medimos, vemos que las líneas tienen exactamente la misma longitud. Y es que una forma de comunicar es la pintura. Cada uno de nosotros a través de la pintura damos un mensaje. Entonces tenemos que ver que a través de nuestra percepción nos sirve comunicarnos, y vamos a aprendernos y tratar de reflejar lo que queremos decir a través de nuestros dibujos. Reglas para un buen dibujo. La primera regla que vamos a ver es el equilibrio. El equilibrio es la percepción de un objeto. Si está bien equilibrado, el cuadro nos produce una sensación de paz o de bienestar. En este caso, vemos que los dibujos de la derecha hacen equilibrio con los dibujos de la izquierda. En el anterior veíamos el volumen a la izquierda de la derecha respecto al centro de la Venus del Nilo, pero para conseguir ese equilibrio que estamos hablando, debemos también contar con como lo vimos anteriormente, sino también debemos contar con los espacios vacíos. Vemos aquí un ejemplo de cómo esos espacios vacíos sobre las olas nos permiten entrar en equilibrio con el resto del cuadro. Otra ley fundamental es el peso en los dibujos. Dependiendo en dónde se encuentren los elementos de los dibujos, estos tienden a flotar o a no pesar. Me explico. Si dibujamos algo en la parte inferior, va a tener mucho más peso. Si lo dejamos en la mitad, va a tener menos peso. Y si lo dejamos arriba, va a parecer que el objeto está flotando. Entonces vemos acá como la sensación liviandad del dibujo de la señora hacen que aparezca que está flotando, y acá vemos cómo se determina que hay una profundidad y que la persona está flotando en medio del agua. Esto quiere decir que están en términos medios y que se genera peso en la parte inferior, que la de estar ocupando el agua, y el aire en la parte superior, y la señora queda en medio, dándonos la sensación de que está flotando en el agua o está flotando en el aire. Está en términos medios. Dentro y fuera. Dentro y fuera hace referencia a los espacios de visión. Entonces aquí el pintor juega con nuestra imaginación y nos hace pensar que él está ahí. Solamente le vemos la mano, parte de la cara y el otro brazo sujetando a la muchacha.
cuando realmente la pintura, el pintor no fue una foto, él diseñó su rostro encima de la señora que está nadando. Eso quiere decir que esta mano y este rostro hacen parte de esta pintura. Nosotros hacemos con nuestra imaginación el resto, creemos que él en ese momento está flotando y la señora está flotando, o está nadando, perdón, y el señor la está sujetando para terminar de hacer el dibujo. Ambos son creados, son dibujos. Entonces, dentro y fuera, entonces la señora está dentro y el pintor está afuera. Nosotros con nuestra imaginación analizamos y concluimos estas experiencias. Líneas de tensión. Las líneas de tensión indican al espectador hacia dónde debe mirar y generan una sensación de movimiento. Aquí tenemos unas líneas de tensión que son las lanzas, que son el espacio al fondo, y otras líneas de tensión que están bien expresadas en la parte central del cuadro, que nos indican hacia dónde debemos de mirar y cuál es la escena importante. En este caso, las entregas de la llave de la ciudad después de una gran batalla. El centro de interés. Parte representativa del cuadro o dibujo en donde se indica a ver la obra y da una sensación de movimiento. En este caso, Apolo llega a la casa de Vulcano a comentarle que la esposa Afrodita le había sido infiel con su amigo Marte, con el otro dios Marte. Entonces démonos cuenta cómo el centro de interés del cuadro empieza a recaer primero sobre la cabeza del dios Apolo y cómo tiene una serie de brillantes de aureola que nos identifican por dónde debemos empezar a ver el cuadro. Luego, ese centro de interés se va a otra ley que es la ley de la vista. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen, entonces, él lo está mirando, pero vemos que a su vez este señor lo está mirando y luego este señor y por último él está viendo al dios como cuenta sus calamidades domésticas. Eso se llama centro de interés y la ley de las miradas. Otra ley fundamental para el dibujo es la direccionalidad, asimetría o simetría. Los elementos deben ser geométricamente iguales. Pues vemos aquí un ejemplo clásico, pues las manzanitas. Las manzanitas son más o menos todas iguales, son simétricas. Las peras en este sentido son iguales, pero si hay cierto grado de asimetría. La forma asimétrica de la pera le da mayor realismo, pero no debe ser tanto a la otra perita o la manzana con respecto a la naranja o las uvas entre sí, porque ya no carecerían de realismo. O sea, las leyes están, algunas se pueden romper, otras se pueden obviar, pero siempre se deben tener en cuenta. En el caso de los tulipanes, vemos que la direccionalidad de las flores indica un mismo sentido, la asimetría de las flores generan sensación de volumen, pero los pétalos de las flores son en forma simétrica hacia un eje concéntrico y todas con la misma direccionalidad. Las leyes anteriores que estamos hablando sirven para hacer cualquier tipo de retrato, dibujo o expresión artística referente a plástica o desde el óleo hasta el lápiz. Pero nosotros vamos a trabajar este periodo el bodegón. Entonces, ¿qué son los bodegones? Pues ya los habíamos hablado al comienzo, son objetos cotidianos generalmente inanimados, sacados de la vida cotidiana, generalmente frutas, generalmente objetos que tienen que ver con la gastronomía, pero eso no quiere decir que algunos quieran pintar, no sé, a una persona o a un animal que esté implícito dentro del bodegón, pero por lo general es naturaleza muerta. Vamos a encontrar distintos tipos de bodegones. En esquema general se dividen en dos, geométricos y artísticos. Los geométricos los vemos al lado izquierdo, se basan generalmente en figuras geométricas, mientras que el artístico son figuras reales. El artístico da mucha plasticidad y trata de representar elementos muy comunes, mientras que el geométrico
se basa en figuras fundamentales como el cubo, la esfera, la pirámide y el cono, y ambos son trabajados a lápiz o a colores. Nosotros espero trabajemos a los dos, colores y lápiz, con colores y lápiz 2H y HB. Otra forma de representar los bodegones son bodegones simples, que son los que empezaríamos a pintar nosotros. En este caso pues vemos el ají, las cerezas, la sandía, la manzanita, el limón y una tacita. Son bodegones simples, sus formas son sencillas. El dibujo recae en su color, forma y sombras. Los bodegones compuestos, entonces son esquemas generales y formas de vida de algún tipo de país en particular. Cada país tiene sus formas de bodegones. En el caso superior izquierdo veríamos un bodegón típico en Estados Unidos de cualquier restaurante. En la parte inferior estamos viendo un bodegón de una casa del siglo XVI y vemos cómo han cambiado las costumbres. Los bodegones son característicos de cada cultura. Elementos iniciales para realizar nuestro bodegón. Pues vamos a partir de un boceto que puede ser en este caso eh, puede ser inventado, diseñado o dibujado. Es la idea inicial con la cual vamos a partir del esquema general y nos permite definir el dibujo en general, los colores que vamos a utilizar, las sombras y los elementos que lo van a componer. Elementos ya sean frutas o lo que quieras dibujar. La iluminación, otro elemento fundamental en la elaboración del boceto. Vemos cómo la iluminación aparece en una serie de manchas. Esas manchas también nos dan sensación de lejanía o de cercanía. Entre más lejano, más difuso y un poquito más oscuro. Más cerca, más claro y más nítida la imagen. Vemos acá cómo se transforma de un boceto inicial a una obra terminada con sombras o con colores. Un elemento fundamental es la composición. La composición es la forma en que nosotros vamos a ubicar los objetos. Si tenemos una buena composición, los objetos van a estar tanto alineados y centrados con respecto a la plancha y generan una forma de armonía. Cuando no tenemos esa armonía significa que los elementos quedaron o por fuera o quedaron